Buenas tardes, hermanos y hermanas de Grace Baptist Church. Espero que estén bien en este día. Mi propósito con este video es terminar nuestro estudio sobre la oración de Pablo en 2 de Tesalonicenses capítulo 1 del 3 al 12. Si se acuerdan, el propósito de esta serie es de estudiar las diferentes oraciones de Pablo para aprender de ellos. Es para ver y entender cómo Pablo ora para que nosotros podamos crecer en nuestras vidas de oración, para que nosotros podamos orar más como Pablo oró y más importante como la Biblia depicta la oración. Queremos ser un pueblo que ora de acuerdo a la palabra de Dios y estudiar diferentes oraciones de Pablo es una forma de crecer en eso, es una forma de orar como la palabra nos instruye a orar. Entonces, también les quiero acordar que en adición a la Biblia, ¿verdad? Estoy usando la Biblia para hacer este estudio. También estoy usando este libro por D.A. Carson, Orando con Pablo, es tremendo. Si se lo puede comprar, le exhorta que lo compre. Lo estoy usando como guía también para este estudio. Ahora, han pasado varias semanas desde la última vez que toqué este tema. Entonces, quiero hacer un breve repaso, voy a hacer lo más breve posible, antes de culminar este pasaje. Entonces, voy a cubrir los primeros 2 estudios que hice sobre esto, de nuevo, repaso breve, y después vamos a ver a la última parte, que realmente es la oración como tal. Si se acuerdan, los primeros 2 estudios se trataban de la introducción a la oración de Pablo. Pero realmente la oración de Pablo aquí en 2 de Tesalonicenses se encuentra en los versículos 10 al 12. Y eso es lo que vamos a ver en esta noche, Dios mediante, versículos, perdóname, no 10 al 12, 11 al 12, son los últimos 2 versículos. Pero déjame orar por nosotros y entonces vamos a comenzar con el repaso. Oremos. Padre amado, gracias Señor por tu palabra. Gracias Señor porque pusiste en el corazón del apóstol Pablo a escribir sus oraciones para que nosotros podamos aprender de ellas, Señor. Pedimos que uses a tu palabra en esta tarde, Señor, para ministrarnos y para ayudarnos a ser un pueblo que ora como tú nos llamas a orar, Señor, de acuerdo a tu palabra, Señor. Que podamos ser conmovidos para orar y Señor, que podamos orar de acuerdo a tu voluntad como tú nos muestras en tu palabra. Eso es lo que deseamos hacer, Señor. Queremos ser un pueblo de oración, pero una oración que te honra y glorifica a ti. Así que pedimos que nos ayude a entender tu palabra, Señor. Ayúdame a mí a explicarla efectivamente a tu pueblo. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, aquí en este pasaje, 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 3 al 12. En la primera lección cubrimos versículos 3 y 4. Y ese video se encuentra en YouTube. Si quiere puede ir y volver a verlo. En el versículo 3 y 4 vemos que Pablo le da gracias a Dios porque él ve como la gracia de Dios está obrando en la vida de esos creyentes. En otras palabras, Pablo le da gracias a Dios porque esos creyentes estaban madurando espiritualmente. Escucha lo que él escribe en versículo 3. Hermanos, siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, como es justo, porque su fe se acrecienta cada vez más. Y en cada uno de ustedes sigue abundando el amor hacia vosotros. Entonces, ¿cómo estaban ellos madurando espiritualmente? Primero vemos en el versículo 3 que ellos estaban creciendo en su fe. Ellos acrecentían cada vez más en su fe. Mi entender en cuanto a este versículo es que ellos estaban creciendo en amor y obediencia a Dios. Juan capítulo 14, versículo 15 nos ayuda aquí. Es sencillo lo que Jesús dice aquí. Si me amas, guarda mis mandamientos. Y para poder obedecer al Señor, uno tiene que conocer a la palabra de Dios. Entonces, ellos, no dudo que ellos estaban madurando espiritualmente porque estaban creciendo en su fe. Y crecer en su fe, parte de eso significa que estaban creciendo en amor y obediencia a Dios.
Ahora también entiendo que crecer en su fe significa que estaban creciendo ellos en su confianza en el Señor. Mientras uno va leyendo la palabra de Dios y uno va entendiendo la palabra de Dios, uno va entendiendo más y más quién es Dios. Y cuando entendemos quién es el Señor, nuestra fe, nuestra confianza en Él va aumentando. De hecho, Carson, el autor del libro, él explica que la palabra griega que se usa aquí para fe se puede entender tanto como fe como confianza. Y aquí en este contexto parece que significa ambas cosas, que ellos estaban creciendo en fe y confianza en el Señor. Después vemos en el versículo 3 que ellos estaban también creciendo en amor. Estaban creciendo en amor hacia Dios porque estaban creciendo en su fe. Pero también vemos aquí que Pablo le da gracias a Dios porque ellos estaban creciendo en su amor los unos por los otros. Pablo le da gracias a Dios porque crecían en amor con los demás dentro de la iglesia. De nuevo, vemos en Juan capítulo 13, versículo 34 y 35, que es por el amor que tenemos los unos por los otros, que el mundo sabe que somos discípulos del Señor. Crecer en amor hacia los hermanos en la fe es una forma de madurar. Y vemos aquí que él le da gracias a Dios por eso. Y en el versículo 4 leemos lo siguiente. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto hace sentido cuando pensamos en el progreso del pasaje. Si ellos estaban creciendo en su fe y ellos estaban creciendo en amor, entonces ellos estaban mejor equipados para perseverar en medio de tiempos difíciles. Su madurez espiritual lo estaba ayudando a perseverar en medio de pruebas. Y de nuevo, Pablo le da gracias a Dios por eso. Ahora, ¿por qué le da gracias a Dios? ¿Por qué le da gracias a Dios? Por cómo ellos estaban creciendo en fe y por cómo ellos estaban creciendo en amor y por cómo ellos podían perseverar en medio de la prueba. Él le da gracias a Dios por esas cosas porque él entiende que esas cosas son posibles solamente por la gracia de Dios y solamente por el poder de Dios obrando en la vida de sus creyentes. Él sabe que eso es prueba de que Dios está obrando en ellos, que Dios está moviendo sus corazones y Dios está operando en sus iglesias. Y le está dando gracias al Señor por todas esas cosas. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer nosotros le damos gracias a Dios por estas cosas. Oramos nosotros de esta forma. Le damos gracias a Dios por cómo nuestros hermanos están creciendo en la fe. Por cómo nuestros hermanos están madurando espiritualmente. O por cómo ellos van creciendo en amor para Dios y para su palabra. Le damos gracias a Dios por eso. Y si no, pues para eso está esto, para enseñarnos de que debemos orar de esta forma también. Que debemos motivarnos a dar gracias a Dios en nuestras oraciones por estas cosas. Ahora, eso fue la primera lección. ¿Qué fue lo que vimos en la segunda lección? En la segunda lección nosotros cubrimos versículos 5 al 10. Y en esos versículos nosotros vimos que la demostración del juicio de Dios es justo. Que cuando el Señor viene, cuando Cristo viene a juzgar, su juicio va a ser justo. Y Pablo muestra dos formas en que esto o eso es verdad. ¿Cómo es que el juicio de Dios es justo? Hay dos formas de verlo aquí en este pasaje. Primero, vemos que en el día final, cuando Cristo regresa, va a haber vindicación para los creyentes. Y por otro lado, el Señor va a juzgar justamente, porque también vamos a ver que va a haber retribución para los que no creen en Cristo, para los que se rehusaron en doblar la rodilla ante Cristo. Ahora, en esa sección cubrimos mucho, entonces si no se acuerda mucho de eso, los animo a que vuelvan a ver ese video, porque se trató de mucho. Pero para resumirlo voy a decir esto.
Pablo le estaba recordando a los tesalonicenses y a nosotros hoy día que los que conocemos al Señor realmente vamos a perseverar en Él. Y vamos a perseverar en Él hasta que el Señor nos lleva y morimos o hasta que Cristo venga. Sea que sea el caso, el Señor nos va a mantener. Y no solamente eso, pero que cuando Cristo venga, nosotros vamos a ser vindicados. Se va a poder ver públicamente de que nosotros no pusimos nuestra fe en Cristo vanamente, sino que vamos a ser vindicados porque se va a ver de que Cristo es real y que está vivo y que poner nuestra fe en Él fue la mejor decisión que pudimos haber tomado. Y que eso le da gloria a Dios últimamente. También vamos a ver en el día final que todas las personas que rechazaron al Evangelio, que no doblaron la rodilla a Jesús, todos que decidieron no arrepentirse y creer y obedecer el Evangelio de Cristo, ellos van a rendir cuentas a Dios. Y ellos se van a encontrar con la justicia de Dios y serán juzgados por sus pecados. Si su fe no está en Cristo, y Cristo es el que muere por el pecado de todo aquel que cree en Él, si su fe no está en Cristo, entonces cada individuo que no se arrepintió, ellos tendrán que pagar las consecuencias por su pecado. Y también vamos a ver eso en el día final. Ahora, ¿qué nos muestra esto de la oración de Pablo? Nos muestra que Pablo mantenía las cosas eternas en su mente. Que su enfoque estaba en el día final, que él siempre estaba pensando en el día final y en nuestra realidad eterna. Como vimos en Colosenses 3, él tenía la mente en las cosas de arriba, tenía su mira en las cosas de arriba, y eso cambiaba como él oraba, afectaba sus oraciones. Entonces de nuevo hay que hacer la pregunta, ¿nosotros oramos así? Vamos a pedir al Señor que nos ayude a orar de esta forma, pero nos tenemos que examinar, ¿realmente pensamos nosotros en la eternidad? ¿Pensamos nosotros en nuestro destino final? Y le damos gracias a Dios por eso y dejamos que eso afecte cómo oramos. O de igual forma, pensamos nosotros en que hay gente que no conocen a Cristo y si no se arrepientan van a tener que rendir cuentas a Dios. Pensamos en eso. Y si pensamos en eso, afecta cómo oramos, porque debe afectar cómo oramos. Y de nuevo, eso es el propósito de este estudio, estudiar las oraciones de Pablo, para que Dios las use a cambiar cómo nosotros oramos, para que podamos orar más de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, esas son las cosas que Pablo tenía en su mente cuando oraba. Y así es que Pablo introduce la oración que vemos en los versículos 11 al 12. Ahora, ¿qué dice Pablo en versículo 11 al 12? Esta es la lección de hoy. Vamos a leerlo. Segunda Tesalonicenses, capítulo 1, 11 y 12. Por lo cual, asimismo, oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento, y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros, y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Vean cómo Pablo comienza aquí. Él comienza diciendo en el versículo 11, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros. Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros. Él está diciendo con esas palabras, en cuanto a todo que te acabé de decir, versículos 3 al 10, a la luz de eso, nosotros oramos de esa forma por ustedes. ¿Y qué vemos aquí? Bueno, primero vemos que Pablo ora para que el Señor los haga a ellos dignos de su llamado. Pablo ora para que el Señor los tenga por dignos de su llamado. Ahora aquí hay que entender que la palabra llamado significa o se refiere a su salvación seguro. Seguro. Hay lugares en la Biblia donde la palabra llamado, la palabra llamado
se refiere más a una invitación. Pero Pablo, cada vez que él usa la palabra llamado en el Nuevo Testamento, él lo usa de una forma que es efectivo, es seguro, es una certeza. Vemos esto claramente en Romanos capítulo 8, versículos 29 y 30. Escucha cómo Pablo usa la palabra llamado ahí en ese pasaje. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó. A estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Para Pablo, si eres llamado, entonces eres justificado. Y si eres justificado, eso quiere decir que el día va a llegar en que serás glorificado. Es una certeza, es una realidad. Entonces Pablo está orando para que estos creyentes en Tesalónica, para que ellos vivan sus vidas de una forma de que Dios os tenga por dignos de su llamamiento. Piensa en eso por un momento. Son palabras pesadas. Porque nosotros sabemos que no somos dignos de ser salvados. Para los que somos creyentes, estamos viendo este video, nosotros nos podemos acordar de cómo vivimos nuestras vidas antes que el Señor nos salvó. Nuestro orgullo, nuestro egoísmo, las cosas en las cuales encontramos gozo, que ahora mismo nos entristece pensar en eso, nos da vergüenza pensar en eso. Y aún después que el Señor nos salvó, estamos conscientes del pecado que hay en nuestro corazón. Nosotros estamos conscientes de las cosas que pensamos a veces o que a veces decimos o hagamos. Nosotros sabemos que somos pecadores. Que somos pecadores que necesitan ser salvados. Son pecadores que necesitan la gracia de Dios. Pero Pablo también sabe eso. Pablo sabe que nadie puede merecer su salvación. Él sabe que nosotros somos salvos por gracia. Que nosotros somos salvos no por nada que hemos hecho, sino por la pura gracia de Dios. Todos somos pecadores y Dios en su gracia y misericordia nos salvó. Nos dio arrepentimiento, nos dio fe que nos lleva a arrepentimiento. Entonces, Él no está diciendo a estos creyentes que deben tratar de ganar su salvación. No, Él no está comunicando eso. Sino lo que Él está haciendo es, lo está animando a vivir sus vidas de tal forma que honran al Dios quien los salvó. Porque Él los salvó. Él los está animando a andar de acuerdo al llamado que Dios le ha dado. Son hijos de Dios, entonces viven como hijos de Dios. El Señor los llamó para ser parte de su reino, entonces viven como personas que pertenecen al reino de Dios. Ya es una realidad. El Señor los hizo sus hijos. Ya Dios los salvó, no por su propia justicia, sino por la justicia de Cristo. Pablo le está diciendo, a la luz de esa verdad, ahora viven como hijos de Cristo, como hijos de Dios. Viven así, hermanos. Viven como ciudadanos del reino de Dios. Andan de acuerdo a esa verdad. Pero vean, Pablo no simplemente le está exhortando a tratar de vivir así. Él está orando al Señor para que ellos puedan andar de acuerdo al llamado que Dios le ha dado. Que ellos pueden ser considerados dignos de su llamamiento. Él está orando y pidiendo al Señor que eso sea la realidad, que eso sea el caso. Entonces hay que hacer la pregunta, ¿oramos eso por nosotros mismos? ¿Oramos eso para los demás? Nosotros le pedimos al Señor que nos dé la fortaleza y que nos dé la gracia para vivir nuestras vidas de tal forma que podamos ser considerados dignos de su reino, para que podamos aparentar que realmente somos ciudadanos del reino de Dios. Nosotros oramos así, pedimos eso al Señor. Para serles honestos, cuando yo pienso en una iglesia donde todos los hermanos oran así,
donde cada persona está orando, Señor, ayúdame a vivir de acuerdo al llamado que me has dado, ayúdame a vivir como un ciudadano del reino de Dios y ayuda al hermano Sutano y ayuda a Juan y ayuda a Felipe y ayuda al pastor Christopher a vivir su vida de acuerdo a ese llamado. Si nosotros oramos así, hermanos, yo me emociono al pensar lo que el Señor puede hacer entre medio de nosotros. Porque eso es una oración poderosa. Eso es una oración que puede cambiar drásticamente, no solamente nuestras vidas individuales, pero también la vida de la iglesia. Y vemos que Pablo ora de esa forma. Pablo le está pidiendo al Señor que le ayude a esos creyentes a vivir de acuerdo a lo que son. Son hijos de Dios, viven de acuerdo a esa realidad. Vamos nosotros a pedir al Señor lo mismo, que nos ayude a vivir de acuerdo a lo que ya somos, ciudadanos del reino de Dios, hijos de Dios. Ahora, ¿qué más ora Pablo aquí? Segundo punto. Mira lo próximo que ora Pablo. Se lo voy a leer. Mismo versículo. Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento. Ahora escuchen esto. Y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. En esta próxima parte vemos algo bien interesante. Pablo está orando para que el Señor bendice cada propósito de bondad y toda obra de fe que ellos están pensando hacer. Vemos aquí que Pablo le está pidiendo al Señor que no solamente bendice sus planes, pero que el Señor bendiga a las obras que ellos están planificando hacer y que Dios mismo los lleve al cumplimiento. Ahora, si Pablo está orando esto por ellos, entonces Pablo está asumiendo algo. ¿Qué está asumiendo él? ¿Cuál es su asunción? Él está asumiendo que ellos desean hacer buenas obras para el Señor. Él está asumiendo que por su fe en Jesús, ahora ellos desean hacer buenas cosas para la gloria de Jesús. Él está asumiendo, por ejemplo, que ellos quieren servir a sus vecinos. Que ellos están pensando en formas de compartir el evangelio con familiares y con compañeros de trabajo. Que ellos están pensando en formas de conocer a sus vecinos y a otras personas en su comunidad para poder invitarlo a la iglesia. Que ellos están pensando en cómo comenzar un estudio bíblico en su casa con personas que no conocen al Señor. O cómo ellos pueden servir en un ministerio en la iglesia o quizás comenzar un ministerio en la iglesia. Él está asumiendo que ellos están pensando en cosas así por su fe en Jesús. Ahora, el autor de este libro, Carson, hace un tremendo punto aquí. Él explica cómo nosotros los creyentes a veces pensamos en cosas que queremos hacer para el Señor y lo hacemos, pero lo hacemos sin parar y orar para ver si es la voluntad de Dios. Nosotros nos zumbamos de pecho rápido, sin parar y orar. Señor, ¿tú quieres que yo use mi tiempo y mi tesoro y mi talento de esta forma? ¿Tú me quieres sirviendo aquí? ¿Tú me quieres haciendo esto o lo otro? ¿Es tu voluntad para mí? Es bíblico. A veces nosotros nos emocionamos tanto por hacer algo que nos zumbamos de pecho y no paramos para orar a ver si es la voluntad de Dios y no paramos para pedirle al Señor que bendiga ese trabajo, que nos ayuden a hacerlo. Y eso me lleva a la otra parte de esto. A veces sabemos que es la voluntad de Dios. Oramos y no tenemos dudas si Dios quiere que yo haga esto. Y nos zumbamos de pecho e intentamos hacerlo nuestra propia fuerza. No paramos y no oramos para pedirle al Señor que nos dé sabiduría, que nos dé fortaleza, que nos dé la gracia y la paciencia para hacerlo de una forma que honra a Él. Simplemente lo hacemos en nuestras propias fuerzas y no debe ser así, porque la realidad es que no podemos hacerlo en nuestra propia fuerza, ni debemos intentarlo.
Necesitamos la sabiduría de Dios y la gracia de Dios. Necesitamos el poder del Señor obrando en nosotros para poder hacer algo que realmente va a dar fruto que perdura para siempre. Si nosotros nos ponemos a trabajar sin el Señor, esa obra no va a durar. Como dice la palabra, últimamente es el Señor quien da crecimiento. El obrero obra en vano si no es Dios quien edifica la casa. Debemos tener cuidado con eso. Vamos a siempre presentar nuestros planes al Señor y pedir que confirme si es su voluntad. Pero también vamos a pedir al Señor que nos dé la fortaleza y la gracia para llevarlo a cabo. Que Dios mismo, por su poder, obre en nosotros para así llevar al cumplimiento nuestros planes. Entonces, hermanos, vamos nosotros a animarnos en esto. Vamos a animarnos a buscar la voluntad de Dios en cómo debemos servir a los demás. Pero también vamos a pedir al Señor a que Dios mismo, por su propio poder, ayude a nuestros hermanos en la fe para así sus planes pueden cumplirse. Que el Señor le dé sabiduría, que el Señor le dé fortaleza a nuestros hermanos que están sirviendo para que sus planes se puedan llevar a cabo. Vamos a orar así. Ahora, ¿te acuerdas? Te dije en un momento dado, hace unos minutos, que Pablo está asumiendo algo aquí. Pablo está asumiendo que esos creyentes, por su amor a Dios, por cómo ellos han crecido en la fe, por cómo ellos están siendo más y más como Cristo, él está asumiendo que ellos deseen hacer buenas obras. Él está asumiendo que ellos quieren hacer cosas para el Señor, que ellos están planificando formas de servir, que ellos están soñando cómo pueden alcanzar almas para Cristo. Y eso nos obliga a nosotros a hacernos una pregunta. Y es una pregunta que puede picar un poquito. ¿En qué paso yo tiempo pensando? Yo me paso pensando en qué. Pienso solamente en mí cuando yo planifico cosas. Solamente planifico cosas para mí, para mi familia y para nosotros disfrutar un día y solamente me paso tiempo pensando en cuándo va a ser nuestra propia vacación, por ejemplo. O solamente ahora que estamos encerrados, me paso pensando en cuándo vamos a poder salir y ir a comer en nuestro restaurante favorito. Y eso no es malo, pero eso es lo único en que me paso pensando. Me paso yo pensando en cómo puedo alcanzar a mi vecino para Cristo. Pasamos tiempo pensando en cómo podemos compartir el Evangelio con nuestros familiares durante este tiempo que estamos todos encerrados. Pasamos nosotros tiempo pensando en cómo podemos servir a la comunidad para así invitar más personas a la iglesia. Pensamos en lo que podemos hacer nosotros para ver la iglesia crecer. O simplemente pensamos que eso no es nuestro trabajo, es el trabajo del pastor o de los diáconos. Porque vean, Pablo aquí está asumiendo que cada creyente que va a leer esta carta, no solamente los pastores ni los diáconos, sino que cada creyente que lee esta carta, él está asumiendo que cada uno de ellos tienen planes para hacer cosas buenas, que ellos tienen planes para hacer obras de fe. Y él está orando que el poder de Dios los lleve a cabo. Ahora, lo que él está asumiendo de ellos, eso es real para nosotros. Y voy a ser el primero en comunicar que no siempre es real para mí. Leer esto, estudiar esto, me conmovió mucho y yo espero que Dios siga usando su palabra para mover mi corazón y para retarme y también que lo use para retar a ustedes, para ir cambiando en qué pensamos, en qué anhelamos, qué sueños tenemos, qué metas nos estamos poniendo que queremos cumplir. ¿Simplemente se tratan de nosotros o de alcanzar a otros para Cristo y de ver la iglesia crecer o de ver a personas convertirse? Vamos al último. Por último, vemos el motivo de Pablo en orar estas cosas.
Segundo de Tesalonicenses, versículo 12. Pablo dice, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él. La meta para los tesalonicenses vivir de una forma que pueden ser considerados dignos de su llamamiento. Y la meta para Dios bendecir a sus planes de bien y a sus obras de fe, la meta de todo es que Jesús sea glorificado. Y que ellos sean glorificados en Jesús. Que vamos a ver eso más detalle un momento. Hermanos, cuando la iglesia, tú y yo, cuando la iglesia sirve a los demás en el nombre de Jesús, por amor a Cristo, eso glorifica a Dios. Cuando las personas nos preguntan, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Por qué me traes comida? ¿Por qué ofreces orar por mí? ¿Por qué me llamas a ver cómo estoy? Cuando nosotros servimos y las personas nos preguntan, ¿por qué estás haciendo eso? Nosotros podemos decir, porque Dios me amó de tal forma que envió su Hijo a morir por mí. Entonces yo quiero amarte, yo quiero servirte porque yo fui amado una vez. Déjame hablarte del amor de Dios. Déjame hablarte de Cristo. Cuando las personas nos vean sirviendo y amando a los demás, ellos comienzan a preguntarse, fulano no era así antes, ¿por qué él está haciendo eso? Y nosotros podemos testificar del Evangelio. Podemos testificar de lo que Dios ha hecho en nosotros. Y así podemos glorificar al Señor. Ahora, también vemos aquí que Pablo dice que nosotros vamos a ser glorificados en Él. Yo entiendo que aquí Pablo se está refiriendo a la obra del Espíritu Santo en nosotros. Vemos en Romanos 8, versículo 29, que cada persona a quien Dios escoge desde antes de la fundación del mundo, Él ha determinado que un día ellos van a ser conforme más y más a la imagen de Cristo. Y va a llegar el día en que se parecen tanto a Cristo, que tú y yo nos aparentamos tanto a Él, que vamos a ser glorificados como Él es glorificado. En 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 18, leemos que todos los creyentes están siendo transformados a la imagen de Cristo. Y somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, refiriéndose a Cristo. Entonces, el Señor está obrando en nosotros por medio de su Espíritu Santo para que poco a poco podamos ser más y más como Jesús. Para que nuestros hábitos de pecado poco a poco van cambiando a hábitos de obediencia. Y que poco a poco nosotros deseamos más y más hacer lo bueno y servir y amar y perdonar. El Espíritu Santo va obrando en nosotros para que poco a poco podamos ir cambiando conforme a la imagen de Cristo. Y un día vamos a recibir cuerpos glorificados como Cristo recibió. Y mira lo maravilloso de todo esto. Pablo está diciendo aquí, para que Jesús sea glorificado y nosotros glorificados en Él. Si nosotros estamos siendo glorificados en Él, ¿eso quiere decir que es gloria para nosotros? No, para nada. Lo maravilloso de esto es que cuando nosotros somos glorificados en Jesús, eso trae más gloria a Jesús. Piénsalo de esta forma. Nosotros, poco a poco, nos estamos convirtiendo en espejos. Y llegará el momento en que somos un espejo tan y tan perfecto que reflejamos la gloria de Jesús de una forma perfecta. Y eso le da gloria a Él, no a nosotros. Cuando las personas ven como nosotros hemos cambiado y que somos diferentes, eso nos da la oportunidad para comunicar y testificar, mira, yo he cambiado por lo que Él ha hecho en mí. Yo he cambiado por la gracia de Dios que ha obrado en mí. Toda la gloria es de Él. Yo no he hecho nada. Yo fui un pecador, soy un pecador, pero por la gracia de Dios soy quien soy ahora. Cuando nosotros somos glorificados en Él, eso le trae gloria a Él, porque podemos testificar que todo es por gracia. Así es que Pablo termina esta sección. En el versículo 12 le escribe lo siguiente. Por la gracia de nuestro Dios
y del Señor Jesucristo. Es por gracia que podemos hacer esto, hermanos. Si nosotros estamos cambiando, si nosotros deseamos hacer lo bueno, si nosotros somos considerados dignos de este llamamiento, todo es por gracia. Todo es por la gracia de Dios y del Señor Jesucristo. Entonces, si deseamos obedecer y honrar al Señor más y más con nuestras vidas, debemos hacerlo recordándonos que solamente es posible por su gracia, por su poder que obra en nosotros, porque nosotros somos y siempre seremos dependientes del Señor. Como vemos en Juan 15, versículo 5, nosotros nos toca escondernos en Cristo, porque fuera de Él nada podemos hacer. Todo esto es por gracias, hermanos. Entonces, para cerrar, ahora que estamos terminando aquí con la oración de Pablo en 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 3 al 12, pregunto, ¿las asunciones que Pablo hace de esos creyentes son verdaderas para nosotros? Mi oración es que podamos seguir creciendo nosotros, para que podamos decir que sí, aunque no es un sí perfecto, ¿verdad? Podemos decir, sí, eso es verdad de mí, pero no siempre. Está bien, pero vamos a seguir andando en esa dirección. Vamos a pedir al Señor que nos ayude a ir aplicando estas verdades a nuestras vidas, para que podamos ir andando en esa dirección y podamos día tras día parecernos más a Cristo. Y vamos a hacerlo confiando y creyendo que al final del día no es nosotros, es la gracia de Dios en nosotros, porque toda la gloria es de Él. Entonces yo espero, hermanos, que estudiar esta oración los ayude a ustedes a cambiar cómo oran y para qué oran. Y la semana que viene, Dios mediante, vamos a ver otra oración de Pablo y así estudiarlo para que nos ayude a orar de acuerdo a la palabra de Dios. Los quiero mucho. Bendiciones a todos.